Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Estamos muy agradecidos con Dios porque todavía estamos con vida. Me refiero a que el Señor nos ha vivificado a través de su palabra. Cuando uno habla en estos términos, la gente piensa que es por el virus que estamos viviendo en el mundo. No, no necesariamente, sino estamos experimentando la gracia y la fortaleza del Señor y creemos que Dios está en control. Así que esta tarde voy a hablarle de un tema que es negarse a sí mismo. Voy a tomar como referencia el pasaje de Mateo, capítulo número 16. Entonces, en el verso número 24 del capítulo 16, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estas palabras del Señor Jesucristo son muy enfáticas porque nos llevan o nos deberían de llevar a una reflexión, que realmente en qué consiste el Evangelio. ¿Qué es lo que se pretendía al predicar la palabra de Dios? ¿Qué era lo que se buscaba o se busca cuando se abre una Biblia y un predicador comienza a exponerla? ¿Qué es lo que se persigue del oyente? ¿Acaso es solo informarle acerca de lo que la Biblia dice? ¿O es acaso de que el mensaje de la Biblia tiene un contenido para que el oyente cambie, para que el oyente sea transformado a través de su palabra? Yo más creo en la segunda, que la intención del Evangelio y de la palabra de Dios es que nuestras vidas sean cambiadas, sean transformadas. Y para eso tenemos que entender algunos conceptos de la palabra del Señor. Cuando podemos entender qué era lo que el Señor trataba de decir: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Las palabras son muy claras en cuanto a lo que se pretende de alguien que pretende seguir a Jesús, de alguien que pretende convertirse en cristiano. Se va a convertir en un seguidor de Jesús y por ende las palabras son claras, son transparentes. Y por esa razón viene aquí algo muy interesante. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo de Dios en todo esto del Evangelio? Hemos hablado en otras ocasiones de que el Espíritu Santo es la tercera persona, es Dios, Dios mismo, Dios Espíritu. Y el trabajo del Espíritu Santo no solamente es informarnos, sino regenerarnos, a llevarnos a una relación muy interesante. Podemos, si es una persona, y he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, de que por asuntos de estudio al Espíritu Santo se le llama persona, pero en realidad no es persona porque Él es Dios en su esencia, Dios Espíritu.
Entonces, pero si por asuntos de estudio, si queremos complacer al Espíritu Santo, podemos agradarlo o disgustarlo o silenciarle, como a cualquier otra persona. Con razón, la carta a los Efesios capítulo 4 verso 30 dice de que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que si es una persona y mantiene una relación con el creyente, con el cristiano, este puede agradarle. ¿Agradarle cómo? Viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Él. Puede disgustarlo también. O puede silenciarlo. El ser humano es el que toma la decisión. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, siempre y cuando nosotros queramos que Él nos guíe. De lo contrario, no hay información. No hay una secuencia, un seguimiento. El Espíritu Santo es Dios. El caminar del Espíritu, ¿cuánto tiempo lleva? Algunos creen de que es momentáneo. Es pasivo. Y cuando uno ve las Escrituras, el caminar del Espíritu dura toda la vida. Cuando alguien viene a Cristo y Cristo lo cambia, lo transforma, lo perdona y le da el Espíritu Santo, es para que lo acompañe toda la vida. Los años que Dios nos dé sobre esta tierra es para disfrutarla, llenarse del Espíritu Santo, para mantener una comunión con Él. Y por esa razón, Él nos guía, nos enseña, nos da fuerzas. En otras palabras, o como de una forma análoga, nosotros deberíamos de vivir en el Espíritu como los peces viven en el mar, a sus anchas. El vivir en el Espíritu para nosotros no debería ser ocasionalmente, sino un estilo de vida permanente. Eso es lo que la Biblia está diciendo, es lo que la Biblia enseña. Él habita en nuestros pensamientos. Él sabe lo que pensamos. En pensamientos sucios le son repugnantes. No puede habitar en personas que viven constantemente pensando cosas desagradables, cosas que a Dios no le agradan. Bueno, y esto es muy interesante, porque en esto que estamos estudiando, podemos observar algo muy interesante. El Señor, porque el Señor Jesús dijo en este pasaje, si alguno quiere venir en pos de mí. Miren lo que dice el versículo 21. Ahí comienza la narración de este pasaje. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Es claro el mensaje. Jesús ahora está preparando a sus discípulos. ¿De qué forma los está preparando? Los está preparando para decirle que necesita ya ir a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, Él debe ser muerto, pero que va a resucitar al tercer día. Más claro, ni el agua. Él les estaba informando lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Pero miren lo que pasa. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Era evidente que Pedro estaba reaccionando humanamente. No podía concebir que su maestro fuera a ir a Jerusalén a sacrificar su vida, a que lo matara. En otras palabras, que debería de abstenerse de ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para no poner en riesgo su vida. Pero Jesús venía a cumplir un mandamiento. Jesús venía a cumplir una tarea. Y este es el pensamiento que debe invadir el cerebro de todo cristiano. Todo cristiano evangélico que se ha entregado a Cristo
desde el momento que se entrega al Señor, le es dada una comisión. Ahora, obviamente, aparecen los ministerios y aparecen comisiones. ¿Qué le delegaron a usted? Eso no lo voy a saber yo. ¿Pero qué le delegaron a usted? Ahora, lo más tremendo es, ¿qué está haciendo con lo que el Señor le puso en sus manos? ¿O cree usted que solamente usted se convirtió al Señor y va de paseo por el mundo? A usted le entregaron una tarea, a mí me entregaron una tarea. Y lo más tremendo, que nos van a pedir cuentas de esa tarea. Lo que hicimos con eso que se nos encomendó. Pedro estaba actuando de una manera carnal, pero el Señor Jesús en el verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea que prácticamente Pedro estaba endemoniado. ¿Eso era lo que trataba de decir la Biblia? No. Pedro no estaba endemoniado. Simple y sencillamente lo que la Biblia nos dice acá es, él lo explica. Me eres, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Satanás es opositor, es adversario, es oponerse. Le estaba diciendo, mientras tú sigas pensando de esa manera, no estás a favor del reino de Dios, sino a favor del reino de Satanás. No le estaba diciendo que él era un endemoniado, ni mucho menos que el diablo lo tuviera poseído. Al aclarar el verso, entendemos de que lo que el Señor le está diciendo es, cada vez que pienses de esa manera, estás pensando como piensa el reino de las tinieblas, que por ende se opone a todo lo que es verdad. Se opone. Todo lo que es en contra del evangelio le pertenece al reino de Satanás. El Señor Jesús lo dijo con tanta certeza. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. La gente no ha querido entender que solamente hay dos mundos, el mundo de la luz y de las tinieblas. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. Y en ese mundo es pensar como piensa el mundo. Pensar lo que podemos ver en el capítulo 4 de Mateo, versos 8 y 9. Satanás le enseñó al Señor Jesús todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí hay mucho que decir, pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Él está diciendo de que el mundo le fue entregado a Satanás. Por eso vemos de que hay personas que en vez de buscar a Dios deciden de buscar al diablo para que Él les dé riqueza, para que Él les dé poder, para que Él les dé un montón de cosas. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Y el mundo sigue en tinieblas. La única luz es la luz de Cristo a través de los cristianos, a través del Evangelio. Sin esa luz no hay caso. Por esa razón, él le comienza a decir, porque no pones las cosas, no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. El mundo porque lo explica el verso 26, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor Jesús le estaba diciendo de qué le aprovecha al hombre ganarse el mundo. Obviamente aquí hay una hipérbole, una exageración acerca del ¿quién se puede ganar el mundo? Nadie.
Pero lo que aquí está diciendo es, pero por el caso de que alguien llegara a granjear el mundo, a ganárselo, ¿de qué le aprovecha si pierde su alma? Y ese es el mensaje que está llegando a nosotros. ¿De qué nos sirve hacer o tener tantas cosas si no estamos aprovechando lo que el Señor nos ha dado a través de su bendita y gloriosa palabra? Ese es el punto. Entonces, debemos entender eso. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces aparece el verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es el verdadero enemigo de la vida espiritual? El contentamiento religioso. Ese es el punto. ¿Sabe cómo llega la grandeza espiritual? Si usted le preguntara a todos los conocidos como campeones en la fe, todos ellos han pasado por el mundo del sufrimiento, el dolor interior. El sufrimiento lo que hace en nosotros o en el cristiano es formar el carácter. ¿Carácter para qué? ¿Carácter de qué? ¿O por qué? Nosotros no podemos ver eso. Entendemos por su palabra. ¿Qué es lo que entendemos? Sencillo. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. ¿A quién le gusta padecer? A ninguno. Y por esa razón, el camino de la cruz para el cristiano significa eso. La cruz. El camino del rechazo, el camino de la pérdida, el camino del sufrimiento. Eso significa. Nadie ha disfrutado una cruz como nadie ha disfrutado un patíbulo, por ejemplo. Nadie. Nadie quiere oír de sufrimiento, nadie quiere oír de cruz. Pero es necesario, porque el Señor Jesús lo está diciendo. Por eso nos lleva a una interesante negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Bueno, hay algo que se conoce como la teología de la complacencia. Es un obstáculo para la vida llena del Espíritu. Aquel que se complace a sí mismo jamás experimentará una verdadera santidad. Jamás lo va a experimentar. Digan lo que digan. Hay predicadores que dicen lo contrario. No, tú ya estás en Cristo, tú ya estás hecho, no hay problema. La autocomplacencia, complacerse a sí mismo, jamás produce santidad en ninguna persona. Jamás. ¿Por qué? Es sencillo. Porque contradice el versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y aquí es donde caemos ¿qué es negarse a sí mismo? Es negarse el amor por uno mismo. Esto está en contraposición de algunos
hombres quizás bien intencionados, pero mal informados. En el sentido de hay que tener una autoestima, porque tu autoestima y tu autoestima aquí y tu autoestima allá. O sea que entonces hay que entenderlo desde la perspectiva de que hay que denigrarnos a nosotros. No está diciendo tal cosa. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Es el amor por sí mismo, el cuidado a uno mismo. ¿Por qué ustedes se angustian? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Él dijo, no es eso lo que buscan todas las personas del mundo. Nosotros que no nos deberíamos de angustiar. Entonces vamos a caer en un letargo y vamos a caer en una irresponsabilidad. No está diciendo eso, hermanos. La gente se va de frontera a frontera. No pueden mantener el punto céntrico en el que hay que trabajar, sí. Pues la Biblia dice que el que no trabaja, bueno, es que no coma. La Biblia dice que debemos trabajar y ser responsables de nuestro trabajo. Sí, la Biblia nos enseña a ser diligentes, responsables en nuestro trabajo. La Biblia nos enseña que seamos honestos, sí. ¿Sabe qué dice el Proverbio capítulo 29? De mejor estima es la buena fama que la mucha riqueza. Una persona que se comporta, que se conduce rectamente, es valorada y apreciada en cualquier lugar. Una persona honesta, una persona que le da valor a su palabra. Eso me hace pensar cómo se hacían antes los negocios, a la palabra. Alguien vendía una propiedad o alguna otra cosa y a la palabra no firmaban nada. Porque se le daba valor a la palabra. La palabra tenía un valor extraordinario. Oye, los que me están observando, si alguien le dice, mira, no firmemos, no se lo aconsejo. La deshonestidad, es el pan del día. Por esa razón debemos de tener cuidado. El amarse a sí mismo, la autocompasión, es negarse a sí mismo, la autocompasión. ¿A cuánta gente le encanta la conmiseración? ¿A cuánta gente le encanta que los estén llevando, que pobrecito, ala, cómo sufre, pobre de él, de ella, esto y el otro, la conmiseración? Personas que a sí mismo se conduelen ellos mismos, ¿verdad? Ellos mismos, mire, ellos mismos se autojustifican. Ellos mismos se condenan, ellos mismos se encarcelan, ellos mismos se meten al sufrimiento, etc. Pero, ¿qué es lo que los lleva a esa situación? Sencillo. Es la autocompasión. Son enemigos del negarse a sí mismo. Nadie que pretende servirle a Dios va a sentir lástima de sí mismo. Cuando alguien se le acerque a usted y quiera sentir lástima de usted, pobre, pobre el diablo. Usted no es pobre. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es la persona más afortunada que existe sobre esta tierra. Por supuesto que eso la gente no le da valor, porque las personas quieren tener algo tangible, algo económico, pero no una promesa de palabra, mucho menos de vida eterna. Algo que según ellos, falta ver que sea cierto. Es verdad. El Señor jamás mintió. Entonces, otro aspecto para negarse a sí mismo es el egocentrismo. El egoísmo es un enemigo terrible. ¿Cuántos cristianos usted conoce que son egocéntricos? Todo debe girar alrededor de ellos, porque ellos son la parte principal
el egocentrismo. Se centran en ellos, solo ellos, por ellos y para ellos. Es un enemigo de la carne y es un enemigo para seguir a Jesús en su cruz. La confianza en uno mismo. ¿Cuánta gente no confía en Dios, sino confían en sus habilidades, confían en su dinero, confían en sus posesiones, confían en sus estudios, confían en sus logros, confían, etcétera, etcétera? Pero no confían en el Señor. Y el Salmo nos dice con tanta certeza, fíjate de Jehová de todo tu corazón. El que confía en el Señor jamás será avergonzado, no quedará frustrado. Dios estará con él a donde quiera que él vaya. Alabado sea el nombre del Señor. No confiar en nuestros logros, en nuestras metas, sino confiar en lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Lo que decíamos, la autocomplacencia. Hay gente que le encanta complacerse a sí mismo. Hay gente que le encanta ese tipo de cosas. Y todo lo llevan a lo material. Y ya aparece una teología tan extraña. Digo, una teología, porque muchos hombres han hecho teología. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchos pastores están en contra de la teología, pero en realidad ignoran lo que realmente es teología. La teología es el estudio de Dios. Ahora, las interpretaciones bíblicas se le ha llamado teologías por asunto de estudio. Pero aparecen unas cosas tan extrañas, tan raras. Ahí aparece una teología, comenzó con el asunto de la prosperidad, ¿verdad? ¿En qué momento, según los versículos que estamos leyendo, en qué momento usted ve que el Señor le haya dicho a una persona que al convertirse y lo siguiera, lo iba a hacer rico, lo iba a hacer millonario, le iba a dar todo lo que quisiera, lo iba a llevar a una posición extraordinaria? ¿No es eso lo que se predica en los púlpitos ahora? Que lo dejan ver de esta manera, como que Dios está obligado a cumplirle los caprichos a los que se acercan a Él. Y no es cierto. Dios te prometió vida eterna. Dios te prometió que va a cuidar. En el sufrimiento estaría con nosotros. Es diferente. Él se comprometió a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Ese es un hecho. Pero no más de eso. Y usted ve a la gente embotado el cerebro, siguiendo normativas de hombres, tratando de buscar el éxito que no encontraron en el mundo, ahora el éxito lo van a encontrar en Dios. No es cierto. No es lo que la Biblia enseña. La autocomplacencia no favorece a nadie. No es buena la autocomplacencia. El engrandecimiento personal. Yo me quedo asombrado cuando veo hermanos y más los que están llegando. Todavía los de la vieja guardia todavía tenemos conceptos más claros de lo que es seguir al Señor, pero los modernos, los millenniums, estas personas ya llevan en su mente, por lo que han escuchado de algunos ministros, que han escuchado de que Dios te quiere bien y vas a tener cierta marca de auto, vas a vestir cierta clase de ropa,
vas a, a alimentarte de ciertos alimentos, ¿verdad? Y vas a andar de lugar en lugar. Y no que esté el Señor en contra ni nosotros menos. Si Dios te regala ropa de marca para ponértela, póntela. Si a Dios le place y te bendice con un auto de marca, úsalo, disfrútalo. Pero no es ese el evangelio. Por eso hay personas que están frustradas. Y por esa razón muchos hermanos están confundidos en su forma de ver las escrituras. Para ser feliz hay que negarse a sí mismo. La autodefensa. Gente que se defiende a sí mismo. A todo le encuentra una justificación. No va al servicio porque tiene que trabajar, tiene que hacer dinero. No hace tal cosa, no sirve a Dios porque no le queda tiempo. Sus ocupaciones son muchas. No van a la iglesia porque tienen que estudiar, se tienen que graduar. Y en el contexto, todo esto es válido siempre y cuando no afecte tu relación con el Señor. Por eso la palabra del Señor es muy interesante. El Espíritu Santo nos protege para nuestro bien. El Espíritu Santo toma un control tremendo. No va a dejar jactarte, alardear o vanagloriarte. A mí me deja pensativo ciertos hermanos que usted los mira con aquella arrogancia, hasta en la forma en la que caminan. Tan extraños. El Espíritu Santo jamás va a permitir eso, porque eso te va a hacer daño. El ejemplo lo tenemos en Elías. ¿Por qué Dios utilizó a Elías de una forma extraordinaria? ¿Sabe por qué? Lo utilizó porque el Señor encontró en el corazón de Elías, a pesar de tener una naturaleza humana y pasiones como las nuestras, dice la carta de Santiago. A pesar de eso, Elías había alcanzado una madurez espiritual que el Señor le pudo confiar. Fíjese que los profetas anteriores a Elías no fue el primero. Los profetas anteriores no hicieron milagros. Entonces fueron menos que Elías. No. Aquí entra la soberanía de Dios. Aquí en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra y en todo lugar prevalecerá la voluntad de nuestro Dios. Dios es Dios y su voluntad debe prevalecer. ¿Él sabe por qué no dejó que se hicieran milagros? Y a Elías le permitió hacer milagros. Uno tremendo fue el no llover. Pero, ¿cuál fue realmente la razón de que no lloviera? Solo porque no llueva. No. Elías estaba preocupado, estaba angustiado, porque el pueblo del Señor pecaba constantemente. Le habían dado la espalda a Dios. Y Elías recordó lo que está escrito en Deuteronomio 23 de Deuteronomio, que Dios enviaría hambre como castigo, como reflexión. Y por eso Elías se atrevió a orar, que no habría lluvia, sino por su palabra.
Y dice la Biblia que en 42 meses no llovió. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. No llovió. Hay algunos datos muy curiosos, pero que Elías fue llevado a un tremendo desafío. Pero Dios lo usó porque encontró en ese hombre un corazón de fe, un corazón obediente. Pero ¿sabe cuál fue la razón? Porque sabía que Elías no se iba a alardear, no se iba a jactar, no se iba a envanecer. Es increíble que hay gente que sanan un catarro y ya se sienten como los milagrosos. Hay gente que cuando por alguna razón Dios en su misericordia los utiliza y a veces no es la fe del predicador, es la fe de la persona que necesita. Y ahí es donde muchos se confunden. A la viviendo mal, Dios me respaldó. No lo respaldó a usted. Vio la necesidad y la fe de la persona. Y por eso Dios muchas veces actúa. Con razón el Señor dijo, ¿verdad? Muchos en aquel día me dirán, no en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que el Señor nos dice entonces en su palabra, hermanos? Para mantener una conciencia, una madurez espiritual, se necesita una agudeza en cuanto a la gravedad del pecado. Con todo esto que estamos pasando en nuestro país y en el mundo, es muy raro oír pastores decir que el pueblo vuelva al arrepentimiento, que se acerque a Dios, que ponga las cosas en orden. Lo único que uno escucha es vamos a salir, vamos a no sé dónde, vamos aquí. Y hermano, yo me pregunto, ¿la iglesia vive realmente en óptimas condiciones espirituales como para obviar que no se le ha fallado a Dios? Es increíble las cosas que se escuchan. Sin embargo, Dios utilizó a ese hombre llamado Elías. Tremendo hombre de Dios. Tenía flaqueza, sí, porque una mujer Jezabel lo intimidó y salió corriendo hasta que llegó. Mire, después de matar a 450 profetas de Baal, ¿qué debió haber hecho Elías? Ir a Israel y proclamar el Dios que había demostrado ser Dios. Caso contrario, Elías huyó hasta el monte Oreb, el monte de Dios. Dios lo encontró. A mí algo que me asombra de este pasaje es por qué Dios no le quitó el ministerio, sino que lo equipó para darle lecciones. Le mostró tres cosas tremendas. Dijo, Elías, vamos a hacer las cosas a mi manera, no a tu manera, sino a mi manera. Y eso es lo que a mí me encanta de la Biblia. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Entonces lo puso en una posición, le enseñó un huracán, un fuerte viento, le enseñó un terremoto, le enseñó un fuego y luego un silbo apacible. Una voz quieta, una voz silenciosa. Y le dijo, ahora Elías, vas a regresar a Israel y vas a hacer lo que yo te dije que hicieras. Pues a Elías ya se le había dado una comisión. Debía ungir como rey a Hazael, rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como el sucesor del profeta para Elías. Pero como salió, entonces eso lo descalificó como profeta. No.
Los grandes hombres de Dios han tenido encrucijadas en su corazón, en su vida. Por eso el Espíritu Santo no te dejará quieto, no te dejará que te envanezcas, no te dejará que te vanaglories de lo que no es tuyo. El Espíritu Santo tomará un cuidado extraordinario para llevarte al orden o llevarnos al orden y corregirnos en ese momento. Y por esa razón, Elías se le reconoce como el hombre de fuego, pero premio a su obediencia lo arrebatan sin ver muerte. Y no desapareció como lo hizo Enoc, sino le mandaron un carro de fuego. Qué experiencia más tremenda para todos esos profetas, hombres de Dios. ¿Cuál es entonces el meollo? Verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, por causa de mí, la hallará. Vivir para Dios significa negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Eso habla de una denigración de ninguna manera. Eso habla de desvalorizarnos como personas de ninguna manera. Entonces, ¿de qué está hablando? Estar dispuestos a ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y esa es la enseñanza de esta tarde. ¿Queremos servir a Dios? Neguémonos a nosotros mismos. Neguémonos. Dejemos que Él viva en nosotros para su gloria y su alabanza. Dios es bueno. Si tú obedeces, muy pronto estaremos con Él. Yo creo esto. Una mañana de estas, una tarde de estas, una noche de estas, el pueblo de Dios desaparecerá. El pueblo de Dios desaparecerá. Por eso él dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vivir para él es lo mejor, la mejor decisión que una persona puede hacer. Que el Señor te bendiga, te guarde, a tu familia. Estamos agradecidos por el privilegio todavía de podernos comunicar, aunque sea a través de este medio. Aprovecho también para bendecir a algunos hermanos que de una u otra manera siguen colaborando con este ministerio. Dios los bendiga rica y poderosamente. Que Dios añada bendiciones sobre sus vidas. Es nuestro deseo y nuestra oración. En el nombre de Jesús, mañana con el favor de Dios estaremos transmitiendo en la mañana. Estaremos transmitiendo un mensaje acerca de el tabernáculo. No se lo pierda. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hasta pronto.